Amigos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar, arranca el lunes, arranca la semana aquí y arranca de una forma un poco extraña también, porque si bien la semana pasada hicimos un Todos Somos Raros durante toda la semana, quedó el último del 2018, el Todos Somos Raros dedicado a los lobisones y a la literatura. Tuvimos nada más ni nada menos que a Mario Delgado Paraín, a Mariano Quirós, escritor chaqueño argentino muy importante. Y para arrancar todo, la música de Rosana Tadei. Voy a salir sola esta vez, quiero pensar en todos los recuerdos que me hicieron mal. Quise volar sobre tu mar, abrir el sol. Fui tocando fondo en tu corazón. Después caí en la ilusión de tu color. No pude ver la luz que me encandiló. Buscando más, solo encontré tu soledad, que tocando mi espalda quería jugar. Y lo siento, no hay tiempo para volver a empezar, para poder sonreír. Lo siento, no hay tiempo. Y aunque quiera no puedo aceptar todo lo que estuvo mal. La 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 la. La flor, una canción, tiempo de luz, fuego entre dos planetas acercándose, en el lugar donde la voz quiere cantar. Las palabras más lindas se tienen que dar. Diste tu voz, di mi canción, mi corazón, todo tu ser entero aquí se quedó. Y lo siento, no hay tiempo para volver a empezar, para poder sonreír. Lo siento, no hay tiempo. Y aunque quiera no puedo aceptar todo lo que estuvo mal. Laya, laya, laya. Catum, catum, laya, laya, la. Catum, catum, laya, laya, la. Ustedes. Catum, catum, laya, laya, la. Con volumen. Laya, laya, laya.
como una fábrica abandonada, con recovecos, pasillos y pisos enteros que desconocemos. Nos movemos a tientas con el riesgo permanente de pisar vidrios rotos o caer por una escalera. Nuestra mente es un cine proyectando en el vacío las fotos de la fiesta de fin de año a la que nos fuimos. Nos quedamos en el living mientras giraba el disco. Las cosas se ordenaban al subir por esa escalera. Oh, 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 oh. Volar, 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 radar. Volar, 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 radar. Las canciones son flores, lámparas iluminando emociones. Las canciones, polen, estufas, alfombras voladoras. La casa está abierta. Te pido, visitante, que no hagas desastres. Déjala volar como enredadera, abarcando el cielo en múltiples direcciones. El vuelo, los recuerdos son sueños en acción. Conectar con las plantas vecinas, la canción, la canción. Volar, 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 radar. Volar, 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 radar. Volar, 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 radar. Volar, 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 radar. La primera canción sucede sin saber. Es un soplo de aire besando tu guitarra. La primera guitarra es sorpresa, es querer. Te enamora vibrante, tiene olor a manzana. Oh, oh, oh. Ah, oh. Ah, ah. La primera manzana, redonda y seductora, volvió mi boca estrella, crujiente, sonora. La primera estrella que en la noche vi caer fue un regalo, un misterio, alegría de ver. Oh, 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 oh. Ah, la primera alegría, no sé cuál habrá sido. Emoción de abrazo, emoción de respiro. La primera emoción de la vida habrá sido tomar aire y gritar. Cha cha, chiquitita pam, chiquitita con un tito. La primera canción sucede sin saber. Es un
soplo de aire que se cae en la alfombra, alfombra. La primera alfombra que me llevó a volar. Me paseo por infinitos planetas azules. Los primeros azules que vi fueron mares. Los crucé en un barco para volver a mi casa. La primera casa que tuve es mi cuerpo, y en mi cuerpo habita la canción que intento. Chiquiticuacua, chiquiticuacua. Gracias. Ya está. Puedo dejarlos, los puedo invitar y contarles un poquito lo que canté, si me acuerdo. Pues tengo una memoria muy, muy volátil. Está toda ocupada con canciones y poesías. No te enojes, está todo bien. El primer tema, a ver, ¿con qué empecé? Con Poder Sonreír. Después hice una versión de un tema que adoro, de nuestro ciudadano ilustre, de Fernando Cabrera, con la temática de los jazmines, que ahora, a fin de año, está el aroma y bueno. Ramo de jazmines. Es una belleza esa canción. Después hice Fábrica. Fábrica está en el nuevo disco, y esta canción, el nuevo disco se llama Cuerpo Eléctrico, y la canta conmigo nuestro invitado Mandrake Wolf. Y bueno, el disco Cuerpo Eléctrico está en todas las disquerías y en todas las plataformas. También traje algunos para compartir aquí. Y bueno, y yo los invitaría ya. Capaz que me voy con esta. Hice la primera canción también. Y esta me gustaría, porque estamos en este contexto de poesías y canciones y lobisones. Y bueno, por ahí menciona a las brujas, Alfonsina Storni en ¿Qué diría? ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta? Por cintillo de flores, por cintillo de flores, miosotis y jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas Libertad, o mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa. La verdad que pensarlo me da un poco de risa. ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta? Sí. Por cintillo de flores, por cintillo de flores, miosotis y jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas Libertad, o mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa. La verdad que pensarlo me da un poco de risa.
¿Qué diría la gente recortada de vacía sin un día fortito con otra fantasía? Me tiñe la cabeza para la violeta. Adiós. Gracias. Amigos, en este segundo bloque, ahora sí, vamos a oír la charla entre Mario Delgado Paraín y Mariano Quirós en torno a los lobisones. Conmigo tengo a Mario Delgado Paraín, así que usando una frase muy célebre, voy a decir que no necesitan la menor presentación. Traía una lista de todos los premios que ganó Mario Delgado Paraín y Mariano Quirós, pero no sé dónde está. Se ve que la perdí. Pero hay un premio que a mí me gustó, 2 premios, esas cosas raras que pasan. Mariano Quirós ganó el premio internacional de novela de Tusquet, ¿no? Del año pasado. Pero me encantó un premio que te dieron que se llama Laura Palmer no ha muerto. Ajá. Es impresionante, es un muy buen premio. Oh, me nací, un premio hermoso. Además, era... Buenas tardes, en principio. Muchísimas gracias por la invitación. Es un encanto Montevideo, me encanta, es una ciudad hermosa. Así que 1000 gracias desde ya por invitarme. Y después, hablando de ese premio... Es muy lindo, sobre todo para mi generación, porque yo nací en 1979 y es como que hubo una especie de revalorización en algún momento o redescubrimiento de David Lynch y de todo lo que fue Twin Peaks y el efecto Laura Palmer. Y ese es un premio, el otro día se lo contaba a Pablo, es un premio muy lindo, organizado por una editorial independiente de Buenos Aires que se llama Editorial Gárgola, cuyo editor es también un chico de mi edad que se llama Ricardo Romero, que además de editor es escritor y que es un gran lector, y que dirige esa colección, que no porque esté mi libro ahí, sino porque es una colección que es realmente preciosa y tiene autores dentro de todos jóvenes y que están como marcando una posible estética dentro de una posible nueva literatura, qué sé yo, como Leonardo Yola, Selva Almada también, Juan Terranova, hay un montón de nombres. Muy buen nombre, premio Laura Palmer no ha muerto. Te quiero decir también que agradezco sobre todo a la gente que vino, que está con nosotros, aquí el público presente realmente. Un gusto ver también escritores como Andrea Arismendi o ver a Elvesia Pérez, otros escritores. Realmente gracias por estar aquí. O ver a Fernando da Rosa también, que supo tener la columna de La Máquina de Pensar. Desde ya arranquemos, si les parece, con la idea de hablar de lobisones, ¿no? De lobisones y literatura. La primera pregunta que yo tenía para Mario Delgado o para Mariano es: ¿cuál de los dos de ustedes es un lobizón? Si soy lobizón todavía no me enteré y espero no serlo, porque es un sufrimiento pasmoso el de aquella persona que sufre esa condición. ¿Y en La Macana, Mario Delgado, había lobisones o no había lobisones? Hay cosas íntimas que no me gustan. Está bien. Claro que había lobisones. Había lobisones. Acercate al micrófono. O acercate vos al micrófono. Sí. Los lobisones le tienen miedo a los micrófonos. Eso es una cosa. Eso es una marca. Sí, desde la época de los greco-latina le temían a los micrófonos. Sí. Sí. Sobre todo en esa época. Sí, curiosísimo. Sí. No sé si te respondí la pregunta, pero... No sé, los dos vienen, hay un detalle que me faltó decir. Mariano Quirós viene de El Chaco, que para nosotros desde acá es como el Chaco, es decir, es una cosa lejana ya, ¿no? Ajá. Debe estar lleno de lobisones. Y más si ¿no? es el Chaco profundo. El Chaco profundo, ¿no? Y sos de Resistencia, ajá, ¿no? La ciudad de Resistencia. Toda esta idea de hablar de lobisones nació por azar. Normalmente este ciclo que tenemos aquí, se llama Todos Somos Raros, es en torno a libros, ¿no? O sea, venimos, comentamos un libro, normalmente un escritor uruguayo comenta el del argentino y el argentino el del uruguayo, eso es lo normal. En este caso hay un libro, pero es inexistente, no se editó, es un libro inexistente sobre un animal imaginario. Lo mismo dicen del lobizón. Que no sí, dicen lo mismo, que no existe, pero que hay. Sí. Y bueno, y la idea del libro había nacido de Mario Delgado Paraín, que se llamaba Viernes con Lobos, y ese libro va a ser editado el año que viene, el 2019, y es una antología de lobisones. Pero a mí me interesaba un detalle de los lobisones, porque ustedes vos no sos de campo, vos sos de la ciudad, ajá, Resistencia, sí, ¿no? Aunque uno imagina el Chaco y se imagina, no sé... Sí, lo que pasa en realidad... Una película de David Lynch. Sí.
El Chaco es como, si vieron alguna vez el mapa de Argentina, el mapa político de Argentina, el Chaco es un caballito así, por lo menos un caballo en plano americano. Y Resistencia está como cayéndose del caballo, con lo que no termina de ser y yo de hecho conozco muy poco del interior del Chaco. Cuando lo conocí me espanté, la verdad, así que quise volver urgente a Resistencia, que era como volver, no sé, a Praga. Mirá vos. El interior del Chaco me asustó. Las veces que fui para dar cursos de capacitación, talleres literarios, etcétera, me parecía sí una especie, en principio, o un posible Far West, Sí. pero y muy subdesarrollado, con lo cual mucho más ominoso y por lo tanto más bello también. Claro. Pero nada que ver con Resistencia, que Resistencia es una ciudad demasiado urbanizada, muy escandalosa. Si algo tiene, a mí me gusta, pero porque soy de ahí, pero por lo general quien va a Resistencia no es una ciudad objetivamente bella. Es una belleza que hay que encontrarla y que cuesta bastante encontrarla. A mí me llevó más de 30 años, ¿no? Pero por lo menos porque la entiendo y la tengo más incorporada, la disfruto mucho más que al interior del Chaco, que sí es una cosa más áspera, más dura. Tiene Resistencia, por lo menos tiene la cercanía del río Paraná. El resto del Chaco pareciera que directamente es puro polvo, con lo cual... Sí, es la idea que uno tiene del Chaco, ¿no? Claro, Digamos, exactamente. Resistencia no es tanto el Chaco. Claro. Entonces, cuando yo empecé a ir, como les decía, cuando empecé a ir hacia el interior del Chaco, empecé a ver que ahí había como un paisaje muy literario, que era un paisaje que se podía aprovechar de mil maneras, incluso enchastrándolo con lenguaje urbano, y a la vez toda esa urbanidad que yo tenía encima, enchastrarla con todo ese paisaje que a mí como chico de ciudad me había impactado tanto. Y Mario, yo te haría una pregunta. ¿Por qué los lobisones siempre se plantean que son de el campo? La respuesta a esa pregunta se arrastra al siglo V a.C., donde está bastante documentado la mitología de la época grecolatina, sobre todo además de Heródoto, Plinio el Joven, en donde en ese relevamiento mitológico ocupaba un lugar interesante, no central, pero licon, lobo, No. que era en una época de carencias provocada por las altas temperaturas que ahogaban, que quemaban las pocas sembradíos que tenían los griegos en esa época, sobre todo en la región del Peloponeso. Había grandes hambrunas a nivel humano y a nivel animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ganado caprino, las cabras, mermaban mucho a la hora de parir, porque en las noches los lobos que bajaban de la montaña daban cuenta de los cabritos, ¿no? Y ahí, entre la lucha entre los lobos y los campesinos ladrones de cabras, ¿no?, había una mistura de ladrones y lobos, ¿no?, que se malignizaban, se diabolizaban, se demonizaban, ¿no?, convirtiendo en una entidad única a ese animal monstruoso, ¿no? Más adelante tenemos a toda la Edad Media oscura, el Imperio Romano, que empieza a ser menoscabado y lastimado, según los romanos, por la invasión pacífica de los bárbaros, ¿no? Sobre todo los bárbaros del norte, donde hoy es Rumanía, de Cébalo, por ejemplo, y sus bárbaros, y los vándalos.
Esos venían de territorios muy pobres, que dieron origen a un largo malestar, en particular en lo que entre los reinos francos, con sus divisiones feudales tremendas que reducían al mínimo posible los contingentes humanos, expulsándolos de los feudos, los siervos, y que se iban a la costa del Mediterráneo y ahí fundaban los burgos, digamos, ¿no? Artesanos y todo. En ese mundo de pobreza, donde tiene que ver muchísimo una especie de las características de la geografía humana, donde los contingentes rurales estaban muy separados entre sí, pequeñas aldeas de 100 habitantes, 70 habitantes, en el norte de Francia, con la frontera con Germania, donde hoy es Alsacia y Lorena, por ejemplo. Ahí la distancia humana era un campo fértil a lo que se le sumaba el hambre, la desolación, la soledad, ¿no? Era un campo fértil para la superstición, ¿no? La ignorancia era el abono de esa superstición, ¿no? Y todo eso va a ser el combustible del poder de la Iglesia católica, apostólica, romana, a través de su instrumento, que era la Inquisición, ¿no? Es decir, el hambre, la ignorancia, la soledad daba origen a la aparición del hombre lobo, a la aparición de las brujas, ¿no? Lo cual atentaba contra la fe, ¿no? Aquel que tenía fe no podía creer en entidades supranormales, y si creían y le temían y los perseguían a los lobos, eran sometidos a una justicia muy arbitraria, obviamente, ¿no? Pero eso fortalecía el poder de la Inquisición. Todo eso se va a romper, se va a hacer pedazos con la Revolución Francesa, ¿no? Pero el hombre lobo también aparecía en otros lados que no fuera Occidente también, ¿no? Digo, aparecen, ¿no? En China, en Mongolia, pero en otros lados. Sí, sí, claro. O sea, la idea del que se emperra, el que se emperró, ¿no? Claro, en China ya había como un abanico de zoantropía que tenía que ver con varios animales, entre los cuales estaban los lagartos, los yacaré del río Amarillo, del Yangtze, y todos esos dieron lugares a otra mitología, como pueden ser la del dragón, la de los dragones, ¿no? Ajá. ¿Y el séptimo hijo varón tiene que ver con el tema de la pobreza? Sí, bueno, con la pobreza decididamente. En este último bloque, amigos, seguimos escuchando el Todos Somos Raros con el tema de los lobisones entre Mario Delgado Paraín y Mariano Quiroz. Bueno, Mariano, el perro, el lobo, hay en el cuento que vos planteás en esta antología de Mario Delgado Paraín, mencionás a varios animales que me los mencionaste así como si fuera... Y yo no tenía ni idea. Uno es el pombero, ajá, otro es el yaceré. Es maravillosa la gama de animales. Y hay otro tercero más que era el ñón, no sé cuánto. El mongay. El mongay. El curupí. Ah, el curupí. Y bueno, ¿qué son esos animales? ¿Qué son esos bichos? Son criaturas, en realidad son criaturas... ¿Del norte argentino? No. Sí, del nordeste. Del nordeste, pero... Sí, creo que todas tienen también su traducción en las distintas regiones de la Argentina y de alguna manera responden un poco también a lo que estaba diciendo Mario, porque el lobizón, por ejemplo, también nace de esa creencia y del robo de ganado, etcétera, ajá, y sobre todo del hambre de las zonas rurales del nordeste. Después, el pombero es más bien correntino, misionero. ¿Y qué es?
y paraguayo. En algún lado leí que es la traducción del antiguo derecho de pernada que ejercían los patrones de los dominios yerbateros, por ejemplo, sobre las mujeres o sobre las hijas de los peones, de los trabajadores. En las casamenteras. Exactamente. Y que era, sobre todo, se daba a la hora de la siesta, que era la hora en que caía el patrón a ejercer su derecho de pernada. Por eso, a nosotros de niños, incluso llegó en Resistencia, nosotros como gente de ciudad, también hablábamos del pombero. De hecho, era el que a mí más miedo me daba, el pombero. Comé. Que te... Tomar la sopa. Sí, tal cual, que te aparecía a la siesta y que había que dejarle ofrendas para que no se enojara. Además, por eso mismo el pombero se dice, es una criatura que tiene, es un petizo, de gran sombrero de paja, que tiene 7 miembros, que fuma mucho y al que hay que dejarle comida, un vasito de caña y tabaco. Porque ¿Pero 7 miembros de qué te referís? 7 miembros, 7 penes. 7 penes. 7 penes. Impresionante. Sí, insaciable. El yacilla teré y el mongay son todas como sofisticaciones de la figura del pombero, más o menos pervertida. El yacilla teré es muy libidinoso, vive en pareja y tiene la característica de que es inmortal. De todos estos, el lobizón es el de cuerpo más esbelto y a su vez es el más sufrido. Por eso a mí también me resulta el más atractivo, porque los otros son bichos que disfrutan de su condición. En cambio, el lobizón está permanentemente haciéndose preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué soy esto? Es el que menos acepta su condición, por eso es el que más sufre. Y es como un poeta, es el auténtico paria, es el que se siente más desplazado, porque se siente desplazado en su mundo de criaturas, como por supuesto en el mundo urbano. Yo, para escribir el cuento que escribí, me aproveché de todo ese sufrimiento. En la mitología es el 7º hijo varón que en las noches de luna llena se convierte en lobizón y sale a comerse el ganado. Por eso participa de las dos naturalezas. Exacto. Es humano y a la vez es animal, Sí. ¿no? Hay un cuento hay montones de cuentos sobre lobizones. Hay uno de Quiroga, está muy bueno. Es un cuento dentro de otro, tiene esa cuestión que es hermosa, que empieza el cuento con gente que está reunida en una vereda, escuchan un ruido, se asustan, se están asustando porque puede haber un lobizón. Yo les voy a contar una historia de lobizón, dice uno, y ahí empieza a contar la historia del lobizón y cuenta la historia de un fulano de nombre Gavino. A Gavino todos dicen que vos sos lobizón, y le empieza a hacer chistes, y Gavino también se ríe, sí, que soy lobizón, y lo jode una y otra vez con que vos sos lobizón, hasta que Gavino lo invita a su boda. Me caso dentro de una semana, venite amigo, mira, se va a casar el lobizón, y en la boda se desencadena la tragedia, pero incluso te deja en esa especie de penumbra acerca de si efectivamente era o no lobizón. Siempre está esa duda. Sí, en el de Mario Delgado me llamó la atención que es un lobizón medio blanco. Eso me sorprendió, medio albino, un lobizón albino. El que aparece. Más paria todavía. Sí, Sí, es medio... sí. ¿Por qué te salió? Porque era verdad. Te salió blanco el lobizón. Porque era verdad. Sí, te salió, dice, como una especie de... Acércate acá al micrófono. No, ese es un caso real, Pablito. Es un caso real. Sí. También Todos son casos reales. Es un caso real del que están hablando dos de, ¿no? Se están acordando de si existe o no existe. Esa historia ocurrió en Caraguatá, al sur de Tacuarembó. Y es un territorio donde ocurren muchas cosas maravillosas, otras no. Pero ocurrió cuando yo estaba en la escuela, realmente. Había un compañero de la escuela que se llamaba Gumersindo, pero le decían el Piche. Y Gumersindo era el 7º hijo de doña Felipa, una lavandera, de un pueblo, un rancherío, esos típicos rancheríos de ratas. De ahí estaba doña Felipa, esta señora que era lavandera, y sus 7 hijos. Y Gumersindo estaba enamorado de una, estoy hablando de 10 años de edad, 11 años de edad.
Sí, sí, sí. Enamorado de una de las hijas de un brasilero radicado ahí, de apellido Dorval, y la hija más bonita de las dos, Arací, era la pretendida de Gumersindo. Un día... Que ella no le decía Gumersindo para no entrar en confianza, le decía Picho. Le decía Picho, para no entrar en confianza. Yo sí. Y, gracias por recordarme. Y acá tengo, mirá lo que dice. Las últimas escaramuzas entre el Chajá enfurecido y un confuso animal cuyas características bien podrían ubicarse entre las de un jabalí blanco y un alto galgo albino, que al fin, entre aulliladridos de dolor y aleteos enardecidos, desapareció en la oscuridad. Ese era el lobizón blanco, ¿viste? Yo dije que era una garza, pero no, pero era jabalí blanco. Y Gumersindo siempre la acosaba, ahora sí, y la amenazaba con darle un beso en la boca a la menor oportunidad, ¿no? Y un día Gumersindo le dijo, te voy a ir a ver a tu casa, me voy a acercar a la ventana del dormitorio del rancho. Ni se te ocurra, le dijo ella, ni se te ocurra porque mi padre ha traído un chajá para vigilar el rancho. Los chajás son guardianes de verdad, ¿no? Le atan una piola larga, uno de cuero, un sobeo, para que le permita dar vueltas alrededor del rancho. Y una noche ocurrió eso. Y salió, cuando se ocurrió todo ese revuelo del chajá con un animal que venía a importunar. Medio blanco. Medio blanco. Dale por el... sale Dorval y lo separa del chajá y le arranca una oreja. Un pedacito que tenía en la púa, en el chajá. Sí, un pedacito de carne. En la púa de una de las patas estaba un pedazo de la oreja. Y Dorval se la saca, la oreja, la tira lejos del pasto, estaba lloviendo además. Y al día siguiente, doña Doria estaba desesperada porque no podía, el hijo se le iba en sangre, ¿no? Y anduvo buscando por todo el pueblo a alguien que lo ayudase a restañar las heridas de la oreja que tenía Gumersindo. Al día siguiente, el mismo Dorval lo cura, va hasta el rancho y le cauteriza con una plancha de carbón la oreja, ¿no? No, pero eso no está acá. Ah, no, está con esto. En el cuento no está. En esta versión no está. Pero lo agarra Ravencaso. Le da una paliza de rebenque para correr el demonio que tiene en el cuerpo. Abandona al muchacho. Sí. Le da una soberana paliza a Ravencaso mientras con una voz ronca masticaba una frase incomprensible. ¡Fuera, bicho del muchacho! ¡Fuera, bicho del muchacho! Tal vez los rebencazos no fuesen muy fuertes, pero los que Dorval consideró suficientes y necesarios como para que el piche se desmayara de dolor. Y bueno, sigue ahí, ¿no? Esa especie de exorcismo nacional. Sí, es un poco sutil como el exorcismo, ¿no? Es un poco sutil, digamos, ¿no? Con alpargatas y a Ravencaso, ¿no? Un exorcismo, sí. Un exorcista con alpargata. Y la verdad es que ¿cómo qué? Con alpargata, digamos, a los alpargatazos. La cosa fue que al día siguiente un galleguito que trabajaba ahí en la estancia esta contó esta historia y no le creíamos. Dijo que la oreja del animal ese la había sido depositada dentro de una lata de tabaco vacía y ahí estaba preservada y nadie le creía. Y yo era uno de los que no le creía. Entonces, ¿no crees? Fue y trajo la lata y me la mostró.
Bueno, pero no contemos más el cuento ese, ¿no? No, Porque no, sigue. No vamos a spoilear totalmente. Hay un cuento muy famoso que hicieron una canción que fue mucho más famosa, La Unión. Yo le iba a pedir a Rosana Tadei que hiciera la versión, pero no me animé. Que es Hombre Lobo, ¿no? Lobo Hombre París. Ajá, Lobo la Hombre en película. París, ¿no? Sí. Que da vuelta, en vez de Hombre Lobo, el Lobo Hombre en París. Se lo puedo dar, pero digo, mira, ahora me dice que sí, ahora justo me dice que sí. Qué lástima. Y bueno, y entonces ahí dan la vuelta, digamos, Boris Vian con esa cuestión tan graciosa que tiene, esa ironía, da vuelta, en vez de ser un hombre lobo, no un hombre que se transforma en lobo, es un lobo que él va por el bosque ahí y viene un señor en bicicleta y lo muerde al lobo, ¿no? Y entonces se transforma después en hombre. También está en la antología. Sí, así está muy bien. Sí. Bernardo de Átzaga Bernardo de Átzaga, un escritor vasco. Vasco, sí, vasco. Tiene un cuentito, viste que es un tipo muy ocurrente, Bernardo de Átzaga. Tiene una historieta que dice iba caminando por su pueblo natal y en un momento estaba de visita y en un momento se pone a hablar con un linchera que estaba tirado en la vereda y el linchera le dice, ¿sabe para qué es el hueco que hay acá en esta pared? ¿Para qué? Pregunta el tipo. Por acá le pasan comida a un chico que fue mordido por un perro y se convirtió en perro. Entonces por ahí le pasan la comida. Y Bernardo de Átzaga dice, la puta. Estos son los cuentos que a mí me gustan. Lo que me está contando este tipo son los cuentos que a mí me gustan porque desestabiliza todo. De la lógica mía, por lo menos, de que a la mordida de un perro le sigue la rabia, este tipo me está haciendo literatura. Este tipo me está haciendo literatura porque a la mordida de un perro el chico se convirtió en perro. Es como Gregorio Samsa terminaba. Una lectura así, y estaba volada su cabeza con el asunto de un chico convertido en perro. Así que para eso, esa era para él la definición de la literatura. La función de los mitos ahí es darle vida o darle drama o darle un personaje a pulsiones que tenemos todos. Sí, yo el otro día te contaba por la radio de una película que me da vergüenza decir que la vi muchas veces porque es muy mala, pero lo voy a decir porque no los veo bien. Entonces, una película que se llama Muchacho Lobo, que es del año 85 con Michael Fox, el actor de... Michael J. Fox. El de Regreso al Futuro. El de Volver al Futuro. Que era una película sin ninguna culpa, sin ningún miedo al absurdo, que yo creo que por eso me fascinó y por eso funcionaba tanto la película, que era la historia de un chico norteamericano de clase media, o sea, de un mundo horrible, que iba al colegio secundario y que de pronto un día, además iba al colegio secundario con una popularidad promedio, digamos, o sea, un chico que la pasaba bastante mal, la chica de la cual él estaba enamorado sale con el bandido más bandido, jugador de fútbol americano, y él la miraba como un anhelo, algo lejano. A su vez su grupo de amigos era de los perdedores, jugaba al básquet y en el equipo que perdía siempre contra el equipo que ganaba, en el que jugaba el villano. El popular. Y el asunto es que en un momento el Michael Fox descubre que es lobizón, que es hombre lobo. Creo en medio de una trifulca o en una escaramuza. Se transforma empieza a sentir algo extraño y de pronto aparece con peludo, convertido en hombre lobo, y en vez de ser como el hazmerreír de todos en el colegio, pasa a ser de pronto el nuevo chico popular.
la chica de la cual él estaba enamorado se empieza a fijar en él. Bueno, empieza una típica película adolescente norteamericana sin ningún fundamento y sin ninguna No, pero ahí están las hormonas masculinas, la virilidad, en fin. Y también en el fondo, no esa película, pero está la de Jack Nicholson, que también a él lo muerden y trabaja en una agencia de publicidad, digamos, donde todo es terrible, y empieza a triunfar por la idea de que la sociedad, el hombre es el lobo del hombre. Me dejaste pensando con la pregunta de por qué no llega al mundo urbano. En realidad tiene que ver con un fenómeno de traslación del rumor, de la leyenda. Una vez, hace unos años, unos publicistas hicieron acá en Montevideo una experiencia sociológica, digamos, de cuánto tiempo demora en trasladarse un rumor. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo, ¿Eh? sí, me acuerdo. Creo que el rumor lo largaron en Carrasco y llegó a la Ciudad Vieja 2 días después, ¿no? Trasladando, supongamos que un líder político notorio tiene un amante que es, yo qué sé, monja. Entonces empezaron ahí, ¿sabés qué dicen? Que y la monja, bueno, 2 días demoró en llegar el rumor. Una leyenda en medio rural puede demorar años, porque el obstáculo que le ponen para desplazarse es la incredulidad, justamente, ¿no? Y el combustible para desplazarla es la ignorancia, ¿no? Siempre está ahí, al final de todo, el hambre humana por consumir narraciones, ¿no? Consumir historias, consumir relatos. Y me gustó el obstáculo principal es la incredulidad, ¿no? Para que se desplace una leyenda, porque es el obstáculo que tiene un escritor, ¿no? O sea, y cuanto más venza una incredulidad mayor es el triunfo del escritor, o digamos del relato, digamos, de esa ficción, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Es más fácil cuando hay menos incredulidad y bueno, y uno entra por otro lado. Pero lograr que un texto, una ficción, supere una gran incredulidad, lo logran los grandes maestros, ¿no? O sea, que logran que nos entremos en ese mundo de ficción, o sea, vivamos dentro del mundo de ficción, ¿no? Entonces me gustó eso de que el mayor obstáculo es la incredulidad, porque a la vez es como el combustible de hacer la ficción. Se aproxima la medianoche. Se aproxima la medianoche y ellos no dijeron ninguno cuál de los dos es el lobizón. Así que simplemente, amigos, decirle que nada, este final de año ha sido impresionante. Gracias Rosana Tadei, realmente. Gracias Mario Delgado, gracias Mariano Quirós y sobre todo gracias a ustedes que logran que este ciclo haya culminado de esta forma y haya demostrado una vez más que en el fondo todos somos raros. Amigos, se terminó el programa, espero que lo hayan pasado muy bien. Mañana continuamos a partir de las 19 horas aquí por Radio Uruguay.